Yo empecé en el año 1983, en el 83, a final de todo. Empecé a trabajar, pero la característica concreta es que yo hice el segundo ciclo de agrónomos en esta escuela, o sea, es decir, que soy también estudiante de alguna manera de la escuela. Estuve aquí durante 3 años. Y luego ya me incorporé como profesor primero asociado durante un mes y luego ya empecé pues, de alguna manera la carrera docente, pues como digo, en el año 83. Yo diría que fui afortunado en aquel momento en el sentido de que la visión de las personas que había en la escuela era la de formar gente joven, que salíamos de la propia escuela, pero también integrarnos con personas también jóvenes que venían de otros lugares, ¿no? Pero una de las cosas que predominó bastante era que nos teníamos que formar un poco fuera, ¿no? Entonces yo tuve suerte en ese sentido porque bueno, me inicié a trabajar. Planteamos en aquel momento todo lo que era la docencia de agronomía y de producción de cultivos. Hice mi tesis doctoral al mismo tiempo, lo cual era una cosa bastante general en los profesores jóvenes que estábamos en aquel momento. Es decir, entrábamos pero no éramos doctores todavía. Y luego lo que sí que hicimos el doctorado, y cuando ya terminamos este doctorado, en mi caso yo tuve la suerte de poder hacer una estancia sabática de 2 años en Australia. Entonces eso yo creo que es remarcable y muchos de los profesores o algunos de los profesores hemos podido hacer eso. Hemos completado con otras estadas en el extranjero más adelante. Yo también concretamente estuve un año más después, al cabo de unos 15 años en Estados Unidos, y eso yo creo que es fundamental ha sido fundamental para la escuela en este caso, ¿no? El hecho de poder integrar todo lo que es la academia, pero también con la investigación y sobre todo con la formación exterior, ¿no? En este caso. La escuela, esta en concreto, era una escuela inicial, es decir, era joven, ¿no? Era muy joven. Entonces, desde luego, faltaban bastantes medios, pero eso se suplía con mucha motivación. Es decir, realmente los profesores que había eran con pocos recursos, pero muy motivados. Pero también encontraban un alumnado muy motivado por de alguna manera aprender mucho. Y bueno, con esos pocos recursos hay que pensar que no teníamos ordenadores, no había toda la época digital, los trabajos final de grado los hacíamos a máquina todavía, es decir, que realmente, pero todo eso digo que se suplía. Yo creo que eso es destacable, es decir, realmente el esfuerzo y la capacidad de trabajo y la capacidad de sufrimiento, un poco entre comillas, que había en aquel momento, ¿no? Y que suplía pues, los medios que podemos tener ahora en este caso. Éramos muy jóvenes, recién salidos de la carrera. De hecho yo tenía 25 años, es decir, había acabado todos mis estudios y bueno, recuerdo muchas ganas de trabajar, ¿no? Muchas ganas de hacer cosas, no sé, como diríamos, de salvar el planeta, ¿no? Que supongo que es algo idílico en los jóvenes. Y yo creo que no mirábamos ni el tiempo, es decir, estábamos horas y horas organizando todo lo que podíamos, porque como digo, había una falta de recursos. De hecho, creo recordar que hasta tuvimos que diseñar nosotros los laboratorios cuando la escuela sufría, sufría no, o sea, en el sentido positivo se fue incrementando en despachos o en laboratorios. Nosotros tuvimos que hasta diseñar las mesas que queríamos en los laboratorios, que por cierto todavía existen, es decir, que realmente hasta los enchufes donde queríamos ponerlos, es decir. Pero recuerdo eso, recuerdo un trabajo muy arduo en el cual no mirábamos el tiempo, es decir, que de alguna manera había que hacerlo y tal. Teníamos más estudiantes, yo creo recordar que ahora tengo una media de estudiantes de 20, 22, 25 en mi especialidad, y en aquel momento teníamos 90, con todas las especialidades. Realmente era una carga docente muy importante, ¿no? Pero había en aquel momento, claro, eras joven, tenías mucha ilusión, que yo creo que en muchos casos no la hemos perdido, pero era realmente un trabajo arduo. Y creo recordar aquello, ¿no? Pero yo creo que aquí ha habido evolución como la sociedad misma. Es decir, realmente no podemos decir que la universidad o el tipo de estudiantes haya evolucionado diferente a lo que ha sido la sociedad. Yo recuerdo la relación con
como estudiante con mis profesores. Ya no era una relación quizás anterior en la que el profesor estaba en una altura inalcanzable. Yo creo que yo ya de alguna manera gocé de una relación muy buena con mis profesores y que todo eso luego lo hemos ido trasladando. Es decir, yo creo que ahora una de las cosas que caracteriza la situación actual es que yo creo que los profesores son muy accesibles a los estudiantes y eso lo hemos mantenido. Entonces yo creo que en ese sentido la cosa está bien, ¿no? El que haya evolucionado en los estudiantes, bueno, hemos evolucionado todos, pero como digo, ha sido una evolución social, ¿no? Es decir, la propia sociedad ha evolucionado. Yo lo que destacaría, no sé si en plan positivo o negativo, porque no hay que pensar tampoco que todo lo de antes era bueno o lo de ahora es bueno y al revés, ¿no? Yo lo que destacaría es que quizás la sociedad ha perdido algunas cosas que son mucha capacidad de trabajo, de sufrimiento, no de sufrimiento, pero sí de alguna manera de esfuerzo, ¿no? Y ahora sí que se ha perdido un poco esa situación, ¿no? Pero es social, es decir, no es solo de los estudiantes concretamente, es de la propia sociedad, ¿no? E incluso un cierto paternalismo, ¿no? Es decir, un proteccionismo que ha llegado hasta ámbitos universitarios, ¿no? Y eso pues no tengo yo muy claro que sea algo positivo, ¿no? Es decir, porque creo que hacemos a las personas más débiles, ¿no? En ese sentido. Y eso sí que es algo que tenemos ahí una asignatura que plantearnos. Sí, bueno, yo creo que es algo que para mí fue continuista, es decir, yo lo observé en algunos de mis profesores, ¿no? Y yo creo que le he intentado mantener, estimular, yo diría que incluso innovar, mejorar en mi relación con ellos. Yo creo que desde luego los profesores actuamos por un lado que es... vale. Espera, que voy a hacerlo yo también. No vaya a ser que... Sí, en silenci. Vale. Que ja ho tenim, eh? Ja falta poc. Ya falta poco, vale. Entonces... La relación con los alumnos sí. y tu especial interés en que hagan prácticas. Sí, entonces... Sí, Sí, perdona. sí, Sí, yo, a ver, mi relación con los estudiantes, desde luego, creo que fue un fruto de alguna manera, de haberlo visto con algunos de mis profesores y luego implementarlo de alguna manera continuadamente, ¿no? Entonces me preocuparon varias cosas. Una es, de hecho, el acceso de ellos a la parte también práctica, porque yo creo que, bueno, sobre todo en la especialidad que yo, digamos, las asignaturas que yo cursaba, creía que teníamos que pasar a esa parte. Entonces yo creo que en ese sentido lo he conseguido, porque además al estar integrado nuestra actividad dentro de una actividad de investigación, pues los campos experimentales de investigación los hemos ligado con la actividad docente, de tal manera que muchos de esos campos se utilizan para hacer prácticas de campo y luego para hacer incluso trabajos final de carrera, tesis de máster, es decir, toda una serie de aspectos. Entonces yo creo que eso ha sido muy valorado, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que valoran los estudiantes en profesores como yo es quizás la motivación, ¿no? La motivación que les das. A veces el conocimiento es lo que se busca por un lado, ¿no? Pero a veces los estudiantes también buscan esa ilusión por tu estudio, por tu carrera, por tu trabajo, y cuando lo ven en los profesores yo creo que eso les encandila, el ver profesores de este tipo, ¿no? Y yo creo que bueno, pues eso fue una cosa que a mí me ha ilusionado siempre, de hecho. Desde luego que sí que he recibido algún premio, como la condecoración Jaume Vicens Vives que me dio la Generalitat en el año 2012, y luego, bueno, varias menciones de excelencia en la universidad, pero yo creo que lo más bonito es el recuerdo que tienen los estudiantes de ti, ¿no? Entonces, esa es la parte que te queda realmente, ¿no? Que te encuentras ahora a los estudiantes que ahora ya son profesionales y te encuentran y te recuerdan, ¿no? Te dicen, Carlos, ¿cómo nos lo pasábamos de bien en las prácticas y realmente disfrutábamos aquello, aprendíamos? Y ese es el premio mejor, ¿no? que uno puede tener. Y yo creo que eso, pues sí, yo creo que no solo yo creo que hay profesores que lo han conseguido más, otros quizás menos, ¿no? También es
Pero vamos, yo creo que esta escuela se puede destacar en eso, en que no es una cuestión puramente personal mía, sino creo que hay muchos profesores que han conseguido esto y es destacable, ¿no? Y que además es necesario para unos estudios como la agricultura, vamos, como estudios en ciencias agrarias. Sí, yo creo que aquí hay una cadena que no debemos olvidar. Es decir, la universidad enseña conocimientos, indudablemente, forma estudiantes, pero esos conocimientos deben estar de alguna manera ligados con la obtención de nuevos conocimientos. Por eso la investigación en la universidad es fundamental. Es decir, no podemos tener profesores que no investiguen o que no estén ligados con la obtención de nuevos conocimientos a través de la investigación. Y hay otro punto de escalón de la cadena, que es cómo luego esos conocimientos se van a transferir. Se transfieren a ellos mismos, a los estudiantes, mediante precisamente pues, la actividad académica reglada, que es la formación en grado o en máster. Pero luego hay una parte de transferencia al sector, y por eso yo creo que también nuestra escuela se ha caracterizado bastante en eso, es decir, en los profesores que realmente están más cerca de ese sector hacen mucha transferencia, tanto a agricultores, a empresas, a cooperativas, a la administración propia, ¿no? Es decir, hemos hecho muchos cursos también de formación tanto para el sector privado como el sector público, ¿no? Y yo creo que eso es otra de las características de la ECHEA, de ese trabajo, ¿no? en mantener la academia junto con la transferencia y con la investigación, que es fundamental para la obtención de nuevo conocimiento. No sé, yo no sabría decir uno, ¿no? Ahora, después de 39 años, recuerdo cosas, ¿no? Pero lo recuerdo como una cuestión de evolución, ¿no? Es decir, en la que hemos ido progresando, trabajando. No sé si a veces el cambio de la Universidad Politécnica que iniciamos allí a la Universidad de Leria significó mucho. Yo en ese momento creo que estaba en Australia y no lo sentí mucho, no sé si podría ser destacable, pero yo creo que no hay un punto de inflexión alto. Yo viví siempre, creo que he vivido desde que inicié mis estudios aquí y luego sobre todo cuando pasé a ser profesor, un increscendo, ¿no? Es decir, una subida y una progresión. Y ahora yo creo que bueno, pues, es de matizar también un poco que hemos pasado en este campo de las ciencias agrarias de una escuela puramente de agrónomos y donde hemos incorporado otras ciencias, bueno, no otras ciencias, están dentro de las ciencias agrarias, pero otras especialidades como pues la ciencia animal, la tecnología de alimentos, que también estaría, la biotecnología últimamente. Es decir, yo creo que en ese sentido hay una parte de innovación, ¿no? Lo que yo sí que creo es que quizás un poco la SEA se está estancando en esa situación y deberíamos hacer un poco de reflexión a dónde queremos ir finalmente, ¿no? Yo creo que es, pero es muy importante eso, yo creo que necesitamos un cierto revulsivo y una cierta reflexión, es decir, llevamos, pues como vamos a celebrar los 50 años, llevamos 50 años, pero cada cierto tiempo hay que hacer como una pequeña, entre comillas, revolución, ¿no? Entonces, no digo que haya que romper con el pasado ni mucho menos, pero sí que creo que necesitamos pensar realmente maduradamente dónde queremos ir, ¿no? Hay una situación clara actualmente en la ECHEA y es una situación de renovación generacional, es decir, realmente muchos de los profesores ya tenemos una edad, o ya algunos ya pues, han pasado a la jubilación, otros están en fase de ellos, y la escuela se está quedando sin profesorado joven. O sea, no hay una renovación constante al mismo ritmo que se van produciendo el retiro, ¿no? Y eso va a ser un hándicap, porque bueno, si hay menos personal van a tener que dar más clases y hay menos tiempo para las reflexiones. Pero yo creo que sí que la escuela en estos próximos años va a tener que entrar en una fase de reflexión madurada, sensata y plantearse dónde quiere ir los próximos 15-20 años. No es una cuestión de ir improvisando año tras año, y ese es un reto importante, yo creo. Yo creo que es una cuestión bueno, social, económica, política, es decir, realmente hay una sensación general
de que tanto a nivel de gobiernos locales o gobiernos nacionales que bueno, pues no sabemos muy claro, no tenemos muy claro cuáles son digamos, las estrategias que hay, ¿no? Entonces yo creo que la universidad, no solo la nuestra, sino otras universidades se encuentran un poco en esa situación de que no saben demasiado bien, ¿no? Y eso está afectando a ese relevo que debería ser constante, es decir, es que no es una cuestión de llegar a un sitio y se jubilan muchos y entran muchos, sino debería mantenerse una constancia, ¿no? Y yo creo que es general, ¿no? Pero nuestra universidad, que es pequeña, pues va a ser más afectada, y nuestra escuela, a pesar de que es una escuela significativa dentro de la Universidad de Lleida, pero no deja de ser también pequeña, es decir, en ese sentido. Entonces, los pequeños vamos a notarlo más que las grandes universidades del país, ¿no? Que son, pues, primero mucho más potentes. Y eso sí que es verdad, que tenemos ahí una situación importante.